La sustanciación está regulada básicamente por los artículos 145 a 157 de la Ley de Amparo. Uno de los puntos más interesantes son los siguientes. El juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrará algún escrito de manifiesto de procedencia, la rechazará de plano, sin suspender el acto reclamado. Si hubiera alguna irregularidad de escrito de demanda, las irregularidades o deficiencias que deban llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en el tiempo. Si el promovente no llenara los requisitos omitidos, no hubiera las aclaraciones conducentes o no presentara las copias dentro del término señalado, el juez de distrito, por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado solo afecte el patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior transcurrido en el tema señalado, sin haberse dado cumplimiento de la providencia relativa del juez, mandará correr traslado sobre el Ministerio Público por 24 horas y si en esta vista de lo que éste exponga, admitirá o rechazará la demanda dentro de 24 horas, según fuera procedente. Si el juez de distrito encontrara motivos de improcedencia o se hubiesen llenado a los requisitos omitidos y admitirá la demanda y en el mismo auto pedirá información con justificación a las autoridades responsables y se hará saber dicha demanda en el tercer perjudicado si hubiera señalado día, hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de los 30 días, y dictará las demandas providencias que procedan con arreglo a la ley. Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copias de la demanda. Si no hubiese enviado al pedir la información previo al tercer perjudicado, se le entregará copia de ella, de la demanda con conducto del actuario y del secretario del juzgado del distrito a la autoridad que conozca del juicio. Por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir constancia de entrega respectiva con un término de 48 horas. Los jueces de distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo con arreglo a esta ley deberán resolver si admiten o desechan la demanda de amparo dentro del término de 24 horas contadas desde que fueron presentadas. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de 5 días, pero el juez de distrito podrá emplear hasta por otros 5 días. Se estimará que la importancia del caso lo amerite. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con anticipación que permite su conocimiento por el quejoso al menos 8 días antes de la fecha. Para la celebración de la audiencia constitucional, si el informe no se dice con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda la solicitud del quejoso o del tercer perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Otro punto de la suspensión del acto reclamado del amparo indirecto, que nos dice que el juez de amparo tiene básicamente dos tipos de suspensión: aquella que se apropia de los amparos indirectos y directos. Bajo este criterio, la suspensión regula en los artículos 122 al 142 de la Ley de Amparo. Para los casos de amparo indirecto y en los que nos dicen los artículos 170 al 176 de la Ley de Amparo para la suspensión que concede o niega los amparos directos, a su vez en esta misma ley se decide la suspensión en dos tipos de clases, tomando como base el criterio contenido de los artículos 122, 123, 124 de esta ley, de conformidad de clasificación de la suspensión, que podrá ser por oficio petición del amparo, que por sus efectos temporales tiende a preservar la materia de juicio y durará hasta en tanto resuelva el fondo del problema efectivamente planeado en el amparo, no obstante que se interponga en contra de esta decisión de recurso correspondiente.
La suspensión de oficio es la medida cautelar con efectos definitivos que no necesita sustanciarse por bien incidental, ya que se decreta el plano del mismo auto que se admite la demanda. En razón de la naturaleza grave de los actos que se reclama, como son los que se imponen el peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o de algunos prohibidos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trate de algún otro acto imposible, que sea imposible de restituir al quejoso o goce de garantía individual reclamada. La tramitación de amparo indirecto nos dice que la demanda del amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresa en el artículo 107 si no estoy equivocada, el número y domicilio del quejoso, del que promueve la demanda. 2. El nombre y domicilio del tercer perjudicado. 3. La autoridad o autoridades responsables del quejoso que deberá señalar. 4. La ley de autos que se da a cada autoridad que se reclame del quejoso manifestar bajo protesta, decir la verdad, que siempre tiene que estar, o sea, donde ante todo tenemos que decir la verdad. Los preceptos constitucionales que contengan la garantía individual que el quejoso estime violada. Si el amparo se promueve por fundamentos que nos dice la fracción tercera en el artículo primero de esta ley, deberá precisarse de la facultad reservada de los estados que se haya invadido por la autoridad federal. Con la demanda se exhibirá sendas de copias para las autoridades responsables del tercer perjudicado si lo hubiere el Ministerio Público, y 2 para incidentes de suspensión si pudiere esta o no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley. La emisión de demanda o desechamiento de la demanda. Si el juez de distrito no en motivos de procedencia o si hubieran llenado los requisitos omitidos, emitirá la demanda en el mismo auto, pedirá informes con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado si lo hubiera señalado el día, la hora para la celebración en audiencia, a más tardar dentro del término de los 3 días, y dictar además providencias que procedan con arreglos de esta ley. Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le tramitará copia de la demanda si no se hubiera enviado al pedir el informe previo del tercero del perjudicado. Se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o secretario del juzgado de distrito. Gracias.